Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 2 de protección de datos personales. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de los principios del tratamiento de los datos personales. Como habíamos mencionado en el módulo anterior, la regulación de protección de datos no solamente establece derechos para que el titular de los datos pueda controlar su propia información, sino que además establece un verdadero régimen jurídico obligatorio para todos aquellos que sean responsables del tratamiento de información personal. O sea, toda persona física o de existencia ideal que procese datos personales se encuentra obligada a cumplir los principios de tratamiento que establece la regulación de protección de datos personales. Son una serie de obligaciones que van a hacer que ese tratamiento de datos sea considerado legítimo, conforme a la ley. Y para no incurrir en un incumplimiento, el responsable del tratamiento tiene que cumplir con todos estos principios. El primero de estos principios que vamos a mencionar es el principio de transparencia. A través de este principio se obliga al responsable a justamente ser transparentes con los titulares de los datos e informar todos los usos y toda la información que está recopilando sobre su persona. Para cumplir con este principio, un responsable tiene que comunicar en un lenguaje claro, conciso, entendible a los titulares del dato qué información está recolectando sobre su persona, con qué finalidad o qué usos le va a dar a esa información, cuáles son los motivos que le llevan a recolectar ese tipo de información, quiénes son los posibles accionarios o los destinatarios de esos datos, si es que se van a compartir con terceros, y principalmente la forma que tienen los titulares para poder ejercer sus derechos, o sea, información de contacto para que el titular se le facilite el ejercicio de los derechos que tiene, como el derecho al acceso, a la rectificación o a la supresión. Mediante este principio de transparencia, básicamente le estamos dotando al titular del dato con la posibilidad de conocer quién está utilizando su información personal, con qué motivos y la forma en que puede ejercer estos derechos. Así que es uno de los principios más importantes y fundamentales a la hora de proteger la información de las personas. El siguiente principio es el de finalidad. Principio obliga al responsable a solamente utilizar la información personal de manera compatible con las finalidades que originaron la recolección de esa información. Si un empleador recolectó los datos de sus empleados para gestionar la relación contractual, la relación laboral que tiene con el trabajador, solamente va a poder utilizar los datos para la gestión de esos recursos humanos. Por ejemplo, para pagar el sueldo, por ejemplo, para otorgarle beneficios, para registrar su relación frente a las autoridades, para pagar los impuestos y las cargas sociales. O sea, va a poder darle los usos de la información que sean compatibles con el motivo que originó la recolección y no va a poder darle una finalidad distinta, no va a poder cambiar el motivo por el que está tratando los datos, porque si no estaría incumpliendo el principio de finalidad. Esto se traduce en que todo responsable de tratamiento tiene que hacer un esfuerzo para entender para qué recolectó la información y solamente procesarla, darle los usos que sean compatibles con esta finalidad que originó la recolección. También es muy importante este principio porque les permite a los titulares del dato la certeza de que su información que fue recolectada por un motivo, posteriormente no sea cambiada y sea utilizado por un motivo para lo cual no ha sido informado. Y de esta manera puede entonces el titular controlar mejor su información. El siguiente principio del que vamos a estar haciendo referencia es el de la minimización de los datos.
Este principio nos indica que el responsable del tratamiento solamente va a poder recolectar aquella información que sea estrictamente necesaria para cumplir con la finalidad que generó la recolección. Esto quiere decir que un responsable de tratamiento no va a poder recolectar más información que aquella necesaria para llevar adelante esas finalidades. Y en el caso de que de una auditoría, por ejemplo, o de un análisis que se hace de los datos, se encuentra con que tiene dentro de su base datos superfluos o datos que ya no son necesarios, es obligatorio entonces la eliminación de esa información, porque el principio de eliminación a lo que apunta es que el responsable de tratamiento tenga solamente aquellos datos necesarios, los mínimos datos que sean necesarios para cumplir con la finalidad que motivó la recolección. Esto a lo que apunta es que cuanto menos información personal se registre en una persona, menos puede ser el daño, menos se puede afectar los derechos del titular. Entonces, solamente recolectar aquellos datos que son estrictamente necesarios para llevar adelante la finalidad que motivó la recolección. El siguiente principio del que vamos a estar hablando es el principio de calidad de la información. Este principio obliga al responsable de tratamiento a que la información que maneja y que tiene registrada acerca de las personas tiene que ser cierta, adecuada, pertinente y no excesiva con relación a la finalidad que motivó la recolección de esos datos. O sea que el responsable del tratamiento tiene que velar por que la información que contiene dentro de su base sea exacta. Por ejemplo, estableciendo controles que permitan solamente ingresar información correcta, como por ejemplo si recopila el campo DNI, sea solamente números los que pueden ingresarse, si recopila un correo electrónico que tenga el formato de un correo electrónico. Se debe extremar las medidas el responsable de tratamiento para recolectar información de calidad, contrastarla con bases confiables, en definitiva, que la información que esté procesando dentro de sus bases de datos sea información de calidad, sea información exacta. Y en el caso de detectar información que ha sido desactualizada o que dejó de ser exacta, tiene que proceder de manera inmediata a corregir, a rectificar o actualizar esa información. El siguiente principio que vamos a estar haciendo referencia es el principio de confidencialidad. Este principio de confidencialidad establece un verdadero secreto profesional con relación a los datos que una persona haya tenido acceso en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Todos los principios que estamos enumerando se aplican al responsable del tratamiento, generalmente una empresa o un organismo público. Ahora, específicamente este principio de confidencialidad se aplica sobre las personas que trabajan en esa compañía o en ese organismo público. Y esto quiere decir que si una persona en su trabajo, en el día a día de su trabajo, tiene acceso a datos personales, tiene una obligación de guardar secreto de esa información y ese deber de secreto solamente puede ser relevado por la autorización judicial. Para que tengan una idea, es un deber de secreto legal de la misma entidad que el deber de guardar secreto entre un médico y su paciente o entre un abogado y su cliente. Es un deber legal de guardar el secreto y que solamente puede ser relevado por la orden de un juez y que incluso se mantiene hasta después de terminada la vinculación con la empresa o con el organismo público en la que esa persona tenía una relación laboral. Se aplica entonces directamente a las personas y no a los responsables de tratamiento. El siguiente principio es el de los derechos de los titulares. Los responsables de tratamiento están obligados a organizar la base de datos de manera tal de facilitar el ejercicio de los derechos por parte de sus titulares. No puede ser una excusa
por ejemplo, que la organización de la base de datos impida brindarle el acceso o proceder a la rectificación o a la eliminación de los datos, porque la base tiene que estar organizada, el tratamiento de datos tiene que estar organizado de manera tal de facilitarle el ejercicio de los derechos a los titulares de la información. Otro de los principios es el principio de seguridad de la información, que obliga a los responsables de tratamiento a adoptar todas las medidas técnicas y administrativas que sean necesarias para proteger la información que está procesando. ¿De qué? De accesos indebidos, de accesos de terceros no autorizados, de que la información se pierda, de que la información se destruya. En definitiva, son básicamente medidas de seguridad que si son bases informáticas, son medidas de seguridad digitales, medidas de seguridad lógicas, como la aplicación de antivirus o el establecimiento de firewalls, protocolos de seguridad que deben seguirse para evitar que la información sea accedida por personas no autorizadas, pero también incluye medidas de seguridad física, como por ejemplo, si un servidor está ubicado en una zona accesible, tiene que estar resguardado por llave, por ejemplo. Y si estamos hablando de datos no automatizados, o sea, datos no digitales, sino bases de datos que están en papel, por ejemplo, las medidas de protección van a ser solamente físicas que impidan el acceso indiscriminado a terceros no autorizados. En definitiva, el responsable de tratamiento tiene que garantizar que los datos que procesan no puedan ser accedidos por terceros no autorizados, y también que la información no se destruya, no se pierda, no se degrade de alguna manera. Este es entonces el principio de seguridad de la información. Y por último tenemos el principio de la retención de los datos y de la destrucción de la información, que obliga a que cuando la información que el responsable del tratamiento recopiló haya dejado de ser útil para la finalidad para la cual la recolectó la información, tiene la obligación de eliminar o de destruir la información. O sea, un responsable de tratamiento no puede mantener la información por más tiempo del que le resulta útil. Y esa utilidad puede estar dada por los usos que le da a la información, el responsable de tratamiento está usando la información, sigue procesando la información y por lo tanto sigue teniendo validez y la puede conservar. O también esa utilidad puede estar dada por alguna obligación legal de guarda, como por ejemplo es obligatorio en el caso de los datos laborales guardarlos por el periodo de la prescripción, que es de 2 años. Por ejemplo, el dato de los recibos de sueldo tiene que ser guardado de manera obligatoria durante 2 años, o los papeles comerciales que tienen que ser guardados por el plazo de 10 años. Pero cuando no se cumple ninguno de estos requisitos, o sea que la información no es más útil o no tenga una obligación legal de guarda, en ese caso esa información ya ha dejado de tener utilidad para el responsable de tratamiento y esa falta de utilidad lo obliga a destruir, eliminar esa información personal. Una opción que puede manejar el responsable del tratamiento es, en lugar de destruir la información, es anonimizarla, o sea, eliminar todos los identificadores directos que nos permitan individualizar al titular del dato y de esa manera continuar utilizando esa información con fines solamente estadísticos. Pero repetimos, tiene que ser mediante la aplicación de un procedimiento que no permita individualizar a las personas y que sea lo suficientemente robusto el mecanismo para evitar que en un futuro la persona pueda ser reidentificada. Solamente en este caso el titular del responsable del tratamiento puede mantener la información anonimizada con fines estadísticos. Bueno, hasta acá los temas de este módulo 2 sobre los principios del tratamiento de los datos. En el siguiente módulo vamos a estar conversando sobre los derechos de los titulares de los datos. Muchas gracias. Hasta luego.